Hola a todos, muy buenos días. Soy María Laura Mancuso, presidente de FinTech Américas, y es un verdadero placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de FATV. Hoy tenemos Secrets to Success, o los secretos del éxito. En FinTech Américas, como saben, creemos firmemente que el conocimiento compartido es el motor que impulsa a nuestra industria a transformarse, adaptarse y evolucionar. Por eso diseñamos este espacio como un lugar pensado para acercarles herramientas prácticas, experiencias reales y aprendizajes que puedan generar un impacto no solo en sus carreras, sino también en sus instituciones. Sabemos todos que vivimos en un entorno donde la tecnología continúa avanzando a gran velocidad. Expectativas de los clientes cambian constantemente, el marco regulatorio. Entonces, aprender de aquellos que lo están liderando, el cambio, no solamente es valioso, sino que es estratégico. Y eso es exactamente de lo que se trata este programa y lo que hacemos, traerles historias reales de innovación y ejecución, historias que no se van a quedar en la teoría, sino que muestran decisiones concretas, desafíos reales y resultados medibles. Y hoy tenemos con nosotros un caso que representa perfectamente ese espíritu. Con más de 2 millones de clientes y reconocido como Banco del Año en Ecuador 2025 por The Banker, Banco Guayaquil ha demostrado que el liderazgo sostenido no es producto de la casualidad, sino de una estrategia clara y consistente de modernización, innovación y foco en la experiencia del cliente. En un contexto, además, donde el uso del efectivo cae aceleradamente y los pagos digitales ganan protagonismo, el banco tomó una decisión clave: transformar sus sistemas legacy y migrar a una plataforma de tarjetas bajo un modelo SaaS, contando con Euronet como partner tecnológico. De esto justamente vamos a conversar hoy, de ejecución, de aprendizajes y cómo hacerlo en la vida diaria sin perder el foco en el negocio. Entonces, para ayudarnos en este recorrido, quiero presentar a Mauricio Bonifacio Cook, director de Solutions Consulting Américas de Euronet, para que por favor nos acompañe. Saben que Euronet es un líder global en procesamientos de pagos y transacciones transfronterizas con presencia en múltiples mercados y una amplia experiencia acompañando los procesos de modernización. Así que, Mauricio, un placer saludarte nuevamente. Y bueno, y Gracias. gracias por hacer esto y gracias por traer esto para que todo el mundo lo vea y sepa cómo están trabajando y lo que están haciendo. Ayuda muchísimo a nuestra comunidad. Perfecto. María, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder compartir este espacio con todos. Como un poquito tú mencionabas, la idea hoy es compartir, conversar, pero compartir experiencias concretas sobre estos caminos de modernización en plataformas de pagos, plataformas críticas de pagos, pero hacerlo de una perspectiva particular, tomando en cuenta puntualmente que no podemos poner en riesgo la operación, es decir, realmente todos estos escenarios ya existen operaciones en ejecución y no se pueden colocar en riesgo como tal, sin agotar los equipos humanos, es decir, la óptica sobre las capacidades reales de estas instituciones en lo que hace sus equipos y sus recursos, y lo más importante, sin perder el foco en lo que realmente genera valor, que es el negocio como tal de la institución, emisora, adquirense, etc. Tengo el privilegio de conversar hoy con dos referentes de la transformación tecnológica en Ecuador. Nos acompaña por un lado Franz Zambrano, que tiene el rol de Enterprise Architecture Manager y Product Engineering Leader en Banco Guayaquil. Y también nos acompaña Víctor Hidrobo, que es Core Solution Leader en Banco Guayaquil. Ambos han liderado implementaciones críticas en el banco, puntualmente la que vamos a compartir hoy, que tiene que ver con una migración completa del ecosistema de emisión y de adquirencia. Y claramente esto ha redefinido cómo se ejecutan proyectos de este tipo en el sector, tanto en Ecuador como en la región. Así que, señores, Franz, Víctor, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Sí, Franz, Víctor, muchísimas gracias. Yo los voy a dejar entonces y los veo al final del programa. Si vieron las personas que nos están conectadas, si quieren dejar sus preguntas, las vamos a contestar luego del evento, por eso es un evento un poco más corto, luego del evento, pero las pueden dejar por favor en el chat, ¿ok? Así que nos vemos pronto. Bien. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, Franz? ¿Todo bien? Si te parece,
Comenzamos allí con algunas de las preguntas que teníamos un poquito agendadas. Primero, entendiendo un poquito cuál fue el desafío que enfrentaron, ¿no? Es decir, evidentemente el banco es una referencia en la región, es una institución financiera que hoy en día procesa más de 3 millones de tarjetas en un rol emisor, también en rol adquirente. Son el adquirente y emisor exclusivo de American Express para el Ecuador. Una institución muy creativa, muy dinámica. Entonces, la primera pregunta, Franz, es ¿por qué pensaron en replantear su plataforma de emisión y de adquirencia? ¿Qué fue lo que motivó a hacerse esa pregunta internamente y eventualmente tomar la decisión de avanzar? Bien, gracias. Y el- Creo que tenemos un problema con el audio, Franz. No sé allí el equipo técnico si me ayuda, pero creo que Franz se entrecorta un poquito. A ver, Franz, quizás volver al micrófono básico, sí, sin audífonos, quizás sea mejor. Disculpen, la tecnología no nos ayudó, pero ya arrancamos, ya arrancamos. Es parte de. Obvio. A ver, Franz, ahora sí. bien. A ver, ahora. Mauricio, ¿me escuchas mejor? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora. Bueno, es en vivo, por eso falla. Bueno, Vamos. gracias a ti, gracias al equipo Broner y a Rent Payment por esta invitación. Bueno, quería presentarme antes de todo, que quería decirles que es un gusto poder compartir con todos los colegas de esta región lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo en este proceso de transformación y que todavía sigue avanzando, ¿no? Ha sido un camino que ha generado muchas conversaciones interesantes al interior del banco, ya que estamos viendo un impacto real para el negocio, estamos viendo resultados concretos y, ¿por qué no decirlo también con nuestro equipo de trabajo? Ellos se están enfocando de una mejor manera y generando valor. Entonces, por eso nos pareció valioso compartir lo que estamos aprendiendo, porque sabemos que en toda la región existen bancos u organizaciones que están enfrentando desafíos muy similares. Entonces, a tu pregunta, Mauricio, en relación al desafío y la decisión estratégica, fue más que un evento puntual, fue la acumulación de varias señales, ¿no? Empezamos a notar que cada vez íbamos dedicándole mucha más energía a sostener una plataforma y menos a empujar al banco hacia adelante. Entonces, lo que teníamos, nuestro legacy funcionaba bien, era estable y que nos había acompañado, nos viene acompañando en el crecimiento del banco hace mucho tiempo, pero el punto no estaba en la estabilidad, sino en el costo de seguir operando en un entorno donde las presiones regulatorias de las marcas, las franquicias, Visa, Mastercard y Amex, nosotros somos eh, eh, principales en Amex en Ecuador, entonces ellos cambian constantemente. Gran parte del esfuerzo que nuestros equipos hacían estaba concentrado más bien en el cumplimiento, en parcheo, en certificar. Entonces eso nos iba quitando un poco el espacio de innovar, de lanzar nuevos productos y de mejorar la experiencia del cliente. Entonces ahí fue donde hicimos una pausa estratégica y nos preguntamos si ese realmente era el mejor uso que le podríamos dar a nuestro talento. Entonces esa reflexión, que más allá de ser un problema técnico, fue la que nos llevó a replantearnos el modelo que teníamos. Excelente. Perfecto, gracias. Y Víctor, desde tu rol un poquito liderando la parte ya de solución core como tal, desde el día a día operativo, ¿cómo se vivía este escenario en ese entorno de la plataforma legada histórica, digamos, del banco? ¿Cómo era ese día a día? Claro, bueno, gracias a todos por la invitación, ¿no? Entiendo, como dice Franz, hay varios participantes profesionales de este ecosistema y que quizás están pasando por una situación similar a la nuestra. Y bueno, lo que Franz describe como desde la arquitectura se traducía para nosotros en el día a día en algo muy concreto, y es que estábamos en modo reactivo permanente. El día a día lo vivíamos un ciclo continuo de reacción que no nos permitía enfocarnos en innovar. Franz también comentó, cada nuevo mandato de Visa, de Mastercard, de American Express, siempre activó un proceso completo que consistía en el análisis de impacto, en el desarrollo, pruebas, certificaciones, ventanas de tiempo, y mientras en eso se enfocaba el equipo, ya venía en camino un nuevo lote de mandatos, temas normativos. Los que están en este ecosistema de las marcas conocerán que cada 6 meses las marcas de tarjetas de crédito y débito liberan cambios.
Entonces, aterrizándolo esto al equipo de ejecución, llegamos a un punto donde más del 70% del esfuerzo técnico estaba enfocado en sostener esta operación y no evolucionar. Entonces, contamos con un equipo muy talentoso de tecnología aquí, con experiencia entre 15 y 20 años en el mundo de medios de pago, pero estaban operando bajo presión constante, en ese modo reactivo permanente, y eso a largo plazo no es sostenible a quienes quieren competir en este entorno digital. Sí, sí. Te deja esa sensación de estar corriendo un poquito de atrás siempre, ¿no? Es decir, en la mayoría de los momentos estás siempre intentando estar al día y al final no enfocado en dar valor real al negocio como tal. Es correcto. Así es. Y pensando ahora un poquito en lo que fue el momento, bueno, ustedes visualizan ese escenario, dicen, bueno, hay que realmente cambiar un poco esto para enfocarnos desde una perspectiva más de aporte de valor. Una vez tomada esa decisión, ¿cómo fue hacerlo? Obviamente, al final ustedes optaron por nuestra solución de parte de Euronet, REN Issuing y REN Switch, tanto para emisión y para adquirencia, en la modalidad de software as a service, es decir, provisto por Euronet desde sus data centers con toda la operación y demás. ¿Cómo fue ese proceso de optar por esa modalidad? ¿Qué fue lo que nos convenció de este modelo? Bueno, la decisión no fue inmediata, ya que evaluamos otras alternativas, porque sabíamos que estábamos hablando de una plataforma absolutamente crítica, ¿no? Desde arquitectura, desde el punto de vista de arquitectura, una de las cosas que más nos convenció de Rent fue que está diseñada para operar a escala y con la complejidad real que un banco como el nuestro tiene, ¿no? Es decir, múltiples franquicias y, por supuesto, múltiples canales. Pero más allá de eso, en realidad la escalabilidad es un factor fundamental, fue un factor fundamental dentro de la decisión. ¿Por qué? Ya que necesitábamos que una plataforma pudiera crecer con el negocio sin obligarnos a rediseñar la infraestructura cada vez que se incrementen los volúmenes transaccionales o que se incorporen nuevas capacidades. Entonces, ahí es donde entró la conversación SaaS versus el on-premise, ¿no? El on-premise, que suena a control total, sí, pero en la práctica creo que todos nosotros acá ya conocemos el verdadero costo o dolor que tiene, ¿no? Hay que operar la infraestructura, hay que absorber esos picos de crecimiento y cargarnos en sí con toda la presión que el cumplimiento depara. Entonces, en cambio, con el modelo SaaS, más bien Euronet se encarga de esa parte operativa. Nosotros nos enfocamos en lo que realmente nos diferencia como banco, es decir, en los productos, en las reglas de negocio, en la experiencia del cliente. En fin, creemos que no estamos perdiendo el control, sino más bien ganando el foco y capacidad de crecimiento. Franci, ¿y cómo fue esa conversación hacia adentro del banco? Porque obviamente aquí hay quizás visión un poquito más técnica o de arquitectura como pueden tener ustedes, pero interpreto también que en una organización grande como es Banco Guayaquil pueden haber individuos que ven esto desde una óptica un poquito más distante y tienen esa sensación muy fuerte, la sensación de la pérdida de control, la sensación de, si no es en mi data center, pues cómo garantizo un nivel de servicio, el uptime, o inclusive la responsabilidad frente a los aspectos de cumplimiento de uptime hacia comercios, tarjetavientes y demás. ¿Cómo fue esa conversión hacia adentro con todos los demás interlocutores que quizás con una visión no tan técnica o no tan clara en la arquitectura, pero al final tienen que estar on board con la decisión, porque es una decisión del banco como un todo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, hay que, primero, creo que hay que, sin entrar en detalles técnicos del proyecto, ¿no? Sí se hizo un análisis concienzudo acerca de la solución que ofrece REN. Y no podemos decir que, en primer lugar, no es una solución que se ofrece en una nube pública, es una nube privada propia de Euronet. Definitivamente, ese tipo de inquietudes surge en cualquier empresa que esté dispuesta a mover un poco de su core, porque no deja de ser un core transaccional, llevarlo a otro lugar y el miedo que podría acarrear. Sin embargo, entendimos y de forma estratégica que estando en REN, estando en Euronet, estamos más cerca de nuestras marcas de lo que estamos nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, eso, por ejemplo, eso fue una discusión un poco más estratégica. Y segundo, de que todos los mecanismos de resiliencia que ofrece Euronet por diferentes eh, data centers, por diferentes comunicaciones, medios, nos terminó convenciendo de que el riesgo estaba totalmente mitigado y que podríamos avanzar con esto y dedicarnos y enfocarnos a la parte financiera, a la parte de nuestro cliente del producto, como lo mencioné. y al final, al mismo tiempo, garantizando la integración con el resto del ecosistema del banco, ¿no? Porque en este proyecto aplica, como en la mayoría de hecho, de que como
como centro core de procesamiento, tanto en lo que es la parte de transaccionalidad, emisión como adquirente, al final tú tienes que colaborar con core bancarios, con otros sistemas de gestión de crediticias. Es decir, el integrarse al ecosistema del banco también es relevante. Es decir, no es que opera como una entidad completamente aislada, fuera del ecosistema, sino que opera en el ecosistema del banco, sí hosteado, sí operado en la modalidad de software as a service, pero completamente integrado, de manera que al final para la operación del banco como tal es prácticamente transparente. Bueno, eso es uno de los desafíos que tuvimos, ¿no? La integración. Claro. Sí, tal como lo indica, hay que integrarse con el core del banco, hay que integrarse con el CRM, con los canales digitales, ¿no? Entonces, y hay que asegurar que la lógica del negocio no se desmejore por este desacople, ¿no? Entonces, eso fue parte de los desafíos, pero que no fueron en ningún momento bloqueantes, lo superamos. Bien, excelente. Me lleva eso al siguiente punto, y es, una cosa es un proyecto en el sentido del plan conceptual original que uno se imagina cuando uno discute una estrategia de implementación, y luego lo que termina pasando en la realidad, ¿verdad? La realidad a veces nos fuerza por diferentes estrategias y diferentes alternativas. En el caso de este proyecto con ustedes, nosotros optamos por un modelo de implementación incremental. Realmente el proyecto como un todo se dividió en múltiples fases, que de hecho es uno de los valores diferenciadores de Euronet, la capacidad, por la propia característica de la tecnología, de poder dividir estos proyectos que son significativos en su alcance en diferentes estados, en diferentes fases incrementales, pero obviamente esto va de la mano de la voluntad del banco de ir por ese camino. Entonces, quizás la pregunta, Víctor, para ti es, ¿por qué ese enfoque? ¿Por qué la idea de las fases? ¿Por qué la idea de lo incremental? ¿Qué es lo que motivaba al banco y le atraía, de hecho, en ese proceso de adopción incremental y paulatino? Claro, Mauricio. Justamente ese fue uno del gran aporte que nos brindó el equipo de Euronet en el momento de diseñar este proyecto. Porque desde el inicio tomamos una decisión que para nosotros fue no negociable. No íbamos a hacer un Big Bang. Y eso fue lo que nos tocó alinearnos desde el inicio con todos los equipos, porque el riesgo no es solo técnico, sino es de negocio e incluso reputacional. En estos sistemas de pagos, el riesgo operativo de migrar todo de golpe es demasiado alto, porque estamos hablando de millones de tarjetas activas, tenemos un portafolio de más de 4 millones de tarjetas, transacciones que se procesan 24/7, tenemos múltiples franquicias internacionales conectadas con nosotros y redes de pagos locales operando en ese mismo concepto. Entonces diseñamos una implementación incremental, como bien lo indicas, por fases controladas, con criterios de éxito claros en cada una de las etapas. Y ahí viene lo importante de estar alineados. Migramos primero un segmento específico de tarjetas, validamos ese comportamiento, medimos la estabilidad, aprendimos y ajustamos antes de escalar. Entonces, este enfoque nos dio 3 cosas claves: mitigación real del riesgo, confianza progresiva en el modelo y aprendizaje continuo sin comprometer la operación. Entonces, si vamos un poco aterrizando esto, la implementación no fue solo técnica, también fue organizacional, porque requirió una coordinación interna entre los equipos de arquitectura, infraestructura, operaciones, negocios, el equipo de riesgo, seguridad y cumplimiento. Entonces, ese alineamiento fue tan importante, así como la tecnología que estábamos implementando. Excelente. Sí, un poquito expandiendo lo que nos compartes, en realidad se combinaron 2 conceptos de fases. La fase desde el sentido de la cartera de clientes incremental, entonces, por ejemplo, en el ámbito de la emisión, comenzar por una franquicia y luego ir incrementando inclusive los diferentes bienes, es decir, paulatinamente ir incrementando el volumen. Y otro concepto que también estaba mezclado eran las fases en el sentido de los alcances funcionales, como acá el proyecto como un todo incluye emisión, pero también incluye adquirencia, y de hecho la concentración de canales tanto a nivel de adquirencia de comercios como redes de cajero propio. Al final todo eso fue faseado desde lo funcional, combinado con el faseo de los diferentes segmentos de cartera de clientes. Es correcto. Y eso nos permite un aprendizaje continuo. Es un camino que seguimos recorriendo y aprendiendo, y nos permite escalar, ¿no? Aprendimos, estabilizamos para poder escalar. Excelente. Y Franz, desde esa visión también de lo que fue la realidad del proyecto, pero desde la arquitectura, ¿cuáles fueron a tu criterio los principales desafíos técnicos que se encontraron en el camino? Bien. Bueno, es normal que en proyectos de esta magnitud definitivamente siempre hay desafíos, y desde arquitectura básicamente identificamos 3 frentes.
de complejidad bastante claros. Uno de ellos, el primero, como lo mencionamos anteriormente en tu pregunta anterior, fue la integración. Entonces teníamos Ujú. claro que había que hacer que la nueva plataforma conviviera correctamente con el core bancario, con el CRM y los canales digitales, asegurando que las lógicas de negocio y los flujos funcionaran bien de ida y vuelta, ¿no? El segundo fue la migración de datos. Un poco de esto mencionó Víctor en su exposición anterior. Estamos hablando de millones de tarjetas, cada una con su historia, con sus configuraciones específicas, y el reto era hacerlo garantizando integridad y continuidad mientras que el negocio sigue operando. Es el cambio gradual, el cambio progresivo que hablábamos. Y el tercero fueron las certificaciones con la franquicia, Visa, Mastercard y Amex. Ellos tienen procesos muy estrictos, técnicos y operativos que requieren tiempo y múltiples validaciones. Entonces, lo bueno de todo esto, el corolario es que ninguno de estos fue un bloqueante, ¿no? El enfoque incremental y la experiencia de Euronet nos permitió abordarlos de una manera controlada y sin poner en riesgo la operación del banco. Bueno, y si me permites volver un poquito al tema de las integraciones, algo que recuerdo en las primeras instancias, en los primeros workshops de definición y de diseño, que clave también resultaba intentar minimizar el impacto en las soluciones legadas. Es decir, al fin y al cabo, aquí la solución entrante, digamos, el nuevo player, era nuestra plataforma REN en el ámbito del servicio SaaS de Euronet, y era esa solución la que tenía que adaptarse y hablar el idioma, por decirlo de alguna manera genérica, de lo que el resto del ecosistema del banco ya operaba. Entonces, como que en esas estrategias también de adopción incremental también hay un poquito del rol, ¿no? ¿Qué rol juega cada parte y cuánto se abre uno al final a convivir con un ecosistema que ya está operando y que también no es tan fácil cambiarle las reglas de juego? Eso recuerdo que fue algo clave como definición genérica, que luego eso permea en todas las definiciones concretas, técnicas de mensajería, de API, de interfaces, que al final termina haciendo que el proyecto como tal sea un proyecto con un nivel de éxito importante. Sí, pero a ver, en el camino también lo aprendimos, Mauricio. No solamente fueron ustedes los que se adaptaron a nosotros también corregimos ciertas cosas que no estaban dentro de los estándares. Y creo que es importante mencionar de que en realidad nos sirvió como un modelo de aprendizaje, como un modelo a estandarizar. Y creo que ahí es donde ganamos bastante, porque no podría ser un acople o un asís. O sea, el Bueno, pedirte que hagas lo mismo que nosotros estábamos haciendo siempre, estando mal, sí, no era sí, apropiado, no era lo conveniente. sí, sí, sí. Y otro de los temas que traes a la mesa en ese ámbito de la arquitectura y de los desafíos técnicos son las famosas certificaciones, ¿no? Certificaciones Visa, Master, Amex. Algo que en la industria muchas veces hasta se le teme, ¿no? Porque hay historias de horror también. Es decir, así como hay historias buenas como la que tenemos con ustedes, también hay historias de horror de esas certificaciones de nunca acabar. Y ahí obviamente, por un lado la experiencia, por otro lado un modelo de gestión del proyecto con la colaboración de las tres partes, porque acá está el banco, Euronet como proveedor del servicio y la plataforma, y la franquicia correspondiente, Visa, Master, etcétera. Pues ese ejercicio de certificación, realmente hacerlo en tiempos récord, porque al final se pudieron ejecutar de manera súper expedita, me parece que también habla un poquitito de cosas que uno tiene que prestar atención, ¿verdad? Es decir, porque esas certificaciones de N meses de nunca acabar, de nunca terminar, o recertificaciones, evidentemente pueden llegar a ser un problema serio en un proyecto exitoso. No fue el caso y creo que fue uno de los puntos a resaltar como algo que todos le prestamos mucha atención desde el día número 1. Así es. Si me paso un poquito a una visión tipo general de qué fue lo que le otorgó al banco esto, es decir, ¿qué se gana con esta visión donde no solo en términos técnicos, sino más desde la estrategia del banco, uno cambia? Es decir, al final hoy en día, ya en producción hace un tiempo, ustedes tienen la capacidad de prestar atención a otros elementos. ¿Cómo ven ese día a día hoy en día? ¿Cómo ven esa estrategia? ¿Cuál es la visión dentro del equipo de tecnología y el resto de la organización? Bien, lo acabamos de mencionar, ¿no? El primer impacto real e inmediato fue el cumplimiento normativo. Dejó de ser una fuente de estrés permanente, sí, hasta donde llevamos ahora el proyecto, ¿no? Hasta la marca que tenemos ya migrada, ¿sí? Entonces, antes cada nuevo mandato de esta marca implicaba un ciclo completo de análisis, desarrollos, pruebas y certificaciones que la verdad consumía muchísimo tiempo y energía de los equipos. Entonces, hoy ese componente está gestionado como parte del servicio que nos brinda REN. Sí, nosotros seguimos involucrados en lo que afecta al negocio, definitivamente no nos podemos desligar, pero la carga operativa técnica ya no recae sobre nuestros equipos.
Entonces, ese cambio habilitó algo mucho más estratégico. Recuperamos la capacidad de diferenciarnos. Nuestros equipos pasaron de estar enfocados en mantener plataformas, a construir capacidades que agregan real valor al banco y a la experiencia de nuestro cliente, ¿no? Entonces, en la práctica y en resumidas cuentas, lo que dejamos de estar en un modo defensivo y empezamos a operar en un modo estratégico. Excelente. Víctor, desde la perspectiva operativa, ¿qué mejoras has visto tú en el día a día? Bueno, resaltando también lo que mencionaste tú y menciona Franz, el cambio más importante no es el técnico, sino es operativo y estratégico, porque hoy ese componente está gestionado dentro del modelo de servicios. Lo que te podría recalcar es que hay algo que es aún más importante, la disposición y bienestar de los equipos. Cuando sales del ciclo de estar constantemente en modo reactivo, cuando puedes planificar en lugar de reaccionar, ya cambia la estrategia y los equipos están más motivados y enfocados en lo que realmente suma. Entonces, al final, no son solo métricas técnicas las que estamos viendo, sino también es un cambio en cómo operamos como organización. Quizás ese sería un tema más en términos operativos concretos que hemos visto como mejora. Excelente. Sí, esa visibilidad de poder planificar sin tener que estar corriendo de atrás, más que nada por el tema de los mandatos, que de hecho nunca se detienen, ¿no? Claro, pasar de pagar incendios a construir capacidad. Eso. Y lo otro es no estar con esa tensión, porque cada vez que no cumples un mandato hay una motivación económica, por así decirlo, de las franquicias. Sí, sí, está claro, de las que duelen. De las que duelen, exactamente. Exacto. Pensando ya un poquito en redondear, para finalizar, si tuvieran que volver a tomar esta decisión de cambio hoy, ¿qué harían diferente? Y al mismo tiempo, ¿qué consejo le darían a un CTO que está en los mismos zapatos o muy similares a los que tenían ustedes hace un tiempo, evaluando un proyecto de esta magnitud? ¿Cuáles serían sus palabras para alguien en esa posición? Bueno, ¿qué haríamos diferentes? Muchas cosas seguramente, pero el aprendizaje creo que es lo más conveniente. Esto es cuando nos toca hacer un proyecto similar. Y no, pero bueno, te voy a responder de esta manera. Cualquier cosa que hubiéramos querido hacer diferente, la estamos haciendo, la estamos mejorando con el resto de marcas que nos falta todavía por migrar. Es decir, esto es un aprendizaje que nos está permitiendo una curva exponencial de migrar a producción. Entonces, y si me preguntas qué consejo le podría dar, yo lo daría un poquito más en el orden estratégico, ¿no? Entonces, que se haga una pregunta muy honesta, preguntándose qué realmente es core para tu banco, para tu organización, hablando obviamente en términos de diferenciación y generación de valor, y que no lo es. Entonces, porque no todo lo que es crítico para la operación tiene que ser desarrollado y operado internamente. Entonces, por ejemplo, el procesamiento de pagos es fundamental. Pero aquí la pregunta es si tu banco, tu organización se diferencia por eso, ¿sí? O si la diferenciación más bien está en la experiencia del cliente, en los productos que ofreces y cómo conectas tu ecosistema con este mundo, ¿no? Entonces, si esa conversación, esa pregunta no se tiene, se termina invirtiendo la mayor parte del tiempo en recursos de sostener cosas y que otros ya lo hacen bien. Entonces, se pierde aquella capacidad que deberíamos tener en invertir en lo que realmente nos diferencia, nos hace único como banco. Eso es un consejo. El otro consejo podría ser acerca del valor que tiene aliarse con un verdadero partner estratégico, ¿no? Entonces, trabajar con partners con experiencia global, comprobada, reduce el riesgo, tal como lo es Euronet. Te ahorra tiempo definitivamente y evita errores. Entonces, esa experiencia acumulada, bien utilizada, se convierte definitivamente al final en una ventaja competitiva. Excelente. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por esta conversación abierta y valiosa. Nos salimos un poquito del guión, pero eso está bueno. Lo que hemos escuchado hoy... no, eso está bueno, eso está bueno. Lo que hemos escuchado hoy no es una historia de tecnología por la tecnología en sí, ¿no? Sino que es una historia de la decisión estratégica de reconocer dónde está el valor diferencial, como decías tú, Víctor, del banco, en este caso Banco Guayaquil, y dónde tiene sentido apoyarse en un socio que hace esto a escala global todos los días en más de 200 países. Desde Euronet nosotros apoyamos a nuestros clientes para que sus equipos puedan enfocarse en lo que realmente importa, innovar, diferenciarse, crear valor para el cliente. El verdadero riesgo hoy en día no es en la modernización en sí, sino que el verdadero riesgo es
quedarse manteniendo sistemas legados mientras la industria avanza. Y finalmente, si hay algo que quiero que se lleven de esta conversación, sería lo siguiente. La modernización tiene un elevado componente técnico, pero es ante todo una decisión de negocio. Y como todo socio estratégico de verdad, nuestro éxito en Euronet se mide por el éxito de nuestro cliente. Un poquito esto era lo que teníamos preparado para compartir. Si quieres, María, podemos pasar si es que hay alguna pregunta, alguna cosita que quieramos recibir de la audiencia. No he mirado el chat, a ver si hay algo. Qué excelente, Franz, Víctor. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Fue excelente. Gracias por la generosidad de compartir esto. Súper valioso. Las ideas que dijeron, lo importante que es tener el partner estratégico adecuado, obviamente. También que ustedes continúan running el negocio, ¿correcto? Y después, además, implementando cosas que son nuevas. La importancia que tiene también para que sea lo más eficiente posible, porque cualquier error también, eso conlleva un tema económico, atado a eso. Así que fue, creo que excelente y súper valioso. Las preguntas que tengamos en el chat, yo después se las voy a compartir, Mauricio, para que las podamos... Voy a tomar algunas, María, ya que estamos. Te robo 2 minutos más. Claro, tengo un par que están buenas. Estoy leyendo acá ahora. Una de ellas dice, si pudieran ponderar quién se acopló a quién, más o menos sin idea de porcentajes. Es una linda pregunta. Yo creo que acá hay una cuestión y es, desde Euronet, nuestra visión fue ofrecer una tecnología que es abierta. Es decir, la definición de los protocolos de conectividad, dícese, mensajerías, puntualmente en este caso se utilizaron mensajerías ISO 8583, mensajería ISO 222 y APIs. Desde ese lugar nosotros nos abrimos completamente para intentar integrarnos respetando los protocolos de integración que el banco ya soportaba. Al mismo tiempo, había integraciones con otras plataformas dentro del ecosistema, una herramienta de un tercero de prevención de fraude. Es decir, al final te toca como proveedor en el rol de medio de pago, en este caso lo que es motor de autorización, motor de procesamiento de switcheo, te toca ese rol central donde eres tú el que se tiene que adaptar, porque si no la expansión, digamos, del impacto en el resto del ecosistema del banco es muy grande. Entonces, porcentualmente, obviamente no fue todo así, pero sí la mayoría. Yo diría 75-25, es decir, más o menos 75-80% de los esfuerzos de adaptación fueron de parte de Euronet con la solución REN, utilizando nuestras tecnologías puntuales que nos permiten hacer todo eso por algo llamado mensajería infinita, APIs abiertas y demás, si no fue programación tradicional, sino usando recursos tecnológicos que nos permiten adaptarnos de una manera muy rápida en el marco de un proyecto y de las pruebas, UAT, certificaciones y demás. ¿Okay? Estoy mirando alguna pregunta más y ya cerramos. No sé, Franz o Víctor, si vieron alguna de las preguntas. Otra. Volumen de personalización o desarrollo necesario para la implementación de la solución y que fue lo más complejo respecto a la necesidad del mercado ecuatoriano planteado por Banco Guayaquil. En realidad, el nivel de personalización no fue tan alto comparado con otros casos u otros mercados. Si bien hay cuestiones regulatorias locales, por ejemplo, Ecuador tiene la regulación que te obliga a gestionar el vencimiento de los PINs y una vez al año tienes que forzar la renovación de un PIN y si el tarjetaviente no lo renueva o no lo cambia, tú tienes como institución financiera la obligación, de hecho, de rechazar transacciones. Y hay cuestiones que son muy locales y propietarias de Ecuador, pero en general no hubieron cambios significativos que requirieran reprogramación. Mauricio, yo creo que quizás ahí vale recalcar que justamente el valor agregado es que toda la operación, lo que tiene que ver con el procesamiento, el estándar de las franquicias, como tú lo mencionaste, el 8583, el 20022, eso es, la operación completa está totalmente dentro del SaaS, la maneja totalmente Euronet, y donde nos enfocamos nosotros es en la parte de la lógica de negocio como tal, del producto. Entonces, ahí es donde está el valor agregado que nos permite dedicarnos a lo que, ponerle foco en lo que en realidad nos permite innovar, porque el resto es estándar. La plataforma es estándar, el procesamiento de pagos es estándar, los temas normativos se vuelven un estándar. Entonces, el verdadero foco, y ahí es donde ganamos justamente con ustedes como partner en esta implementación. Bien. Por aquí viene otra pregunta que dice si utilizamos infraestructura actual o nueva para soportar las aplicaciones. Y cuando digo infraestructura me refiero a hardware, software. Aquí lo que se utilizó fue infraestructura existente de Euronet. Euronet cuenta con 14 data centers distribuidos a escala global. Desde esos data centers, que es una nube privada, se presta el servicio, se generaron las instancias lógicas
necesarias para hacer el procesamiento y el alcance del servicio comprometido con el banco. Se hicieron las integraciones, como Franz mencionaba en algún momento, todos los enlaces de diferente tipo para garantizar conectividad entre ambas nubes. Y el banco, que de hecho continúa operando con infraestructura existente, en lo que hace a Core, CRMs y demás, ellos no hicieron, entiendo que hicieron cambios significativos en infraestructura, ni data center, ni nada por el estilo. Fuimos nosotros que de alguna manera nos conectamos y sí los esfuerzos de probar, ¿no? Yo creo que el esfuerzo más grande, y vuelvo a la pregunta de, ok, ¿dónde estuvo el esfuerzo? El esfuerzo más grande fue en verificar que la casuística, que es muy significativa en complejidad y en tamaño, realmente estuviera operando como se buscaba, en la configuración, en la ejecución de todas las certificaciones, en la definición, planificación, prueba y luego ejecución de la migración, que es significativa en volumen. Ahí fue donde estuvo el mayor esfuerzo, ahí donde tuvieron algunos meses de trabajo, porque esto no se hace en una semana, es mentira, ¿ah? Se hacen meses de trabajo. El esfuerzo grande estuvo en ese tipo de actividades. Sí, la respuesta corta, Mauricio, es que no hicimos inversiones en infraestructura local. Y Sí. ustedes ya utilizaron la que tienen. Así que lo que sí se hace inversiones importantes, y la recomendación es tipo Express Route, conectividades de end-to-end. Eso sí lo recomiendo, o sea, no, como contingencia. Podría ser, también podrías utilizar mecanismos de Internet. Última pregunta que tomamos aquí. Veo aquí que dice la certificación PCI DSS ante la superintendencia la debe presentar el banco Euronet. Aquí Euronet oficia como un prestador de servicio del banco. Si bien Euronet está certificado como prestador de servicios para entidades financieras en Ecuador, puntualmente se requiere que Euronet, y de hecho así lo es, tenga institución, esté conformada como empresa local en el mercado ecuatoriano, tenga las certificaciones locales, pero lo que hace específicamente a PCI, ahí nosotros entregamos todas las cartas, todos los attestations correspondientes a las certificaciones realizadas y recertificaciones continuas, se las entregamos al banco, el banco cuenta con esa información como cuenta de otros proveedores y presenta a la superintendencia lo que corresponde. Entonces nosotros se lo damos al banco, el banco tiene su obligación con sus entidades reguladas locales y Euronet como tal cumple con los requisitos regulatorios puntualmente en el mercado ecuatoriano, que sí requiere que como proveedor para instituciones financieras cumplamos cierta certificación directa nosotros con una entidad que regula ese rol en el mercado ecuatoriano. Cada mercado es particular, el ecuatoriano requiere eso a un proveedor global. ¿Okay? Bueno, siguen viendo cómo siguen entrando las preguntas, o sea... Sí. Hasta aquí vamos bien, María. Creo que volvemos a agradecerlos a todos y respondimos algunas. Sí. Aparte, para ser respetuosos con las agendas de Franz y de Víctor, que ya nos han dado muchísimo de ellos. Excelente, un placer tenerlos con nosotros y muchísimas gracias, obviamente súper valioso para nuestra comunidad y como se están dando cuenta, ¿no? Las personas realmente quieren saber exactamente cómo se hizo, los desafíos, las oportunidades, los tiempos, lo regulatorio, tantas cosas y siguen entrando preguntas. Pero ok, sí las vamos a responder, Mauricio, obviamente te las hacemos llegar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Franz, Víctor, obviamente que los esperamos en FinTech Américas. Así gracias. que un placer vernos ahora dentro de poquito. Y Mauricio, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Bye. Gracias. Chao. Bueno, antes de despedirme, me encantaría darles las gracias a todos ustedes por participar, por acompañarnos y además por participar de manera tan activa. Es increíble nuestra comunidad, pero creo que, ustedes me dirán, pero estos espacios son excelentes para eso, porque lo más difícil de encontrar al mercado es, bueno, quién trabaja con quién y cómo lo hacen. Y esto acelera tanto los tiempos propios para que justamente no tener que andar haciendo una curva de aprendizaje a ver si va a ir bien, sino que ya vayan del punto A al, no sé, o del 1 al 10, sabiendo que lo van a hacer absolutamente y con éxito. Obviamente, antes de terminar el programa, quiero recordarles que tenemos FinTech Américas Miami 2026, del 24 al 26 de marzo, en el Hotel Fontainebleau. Como siempre, hay de todo, porque tenemos desde la primera reunión regional de neobancos, la reunión para CEOs, juntamente a McKinsey & Company. Tenemos también todos diferentes tracks, desde fundadores hasta el track de pagos, el track de cybersecurity, el track de inteligencia artificial, con lo cual para que puedan elegir. Tenemos obviamente los escenarios, pero también discussion rooms, justamente para que les permita hacer esto, tener sesiones interactivas sobre temas que son de interés para la industria. Así que bueno, sin más, aquí les dejo un QR
para conocer más sobre la conferencia y bueno, deseándoles que tengan un excelente resto de la semana y aquí siempre a sus órdenes y muchísimas gracias por permitirnos servirles. Gracias.